Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda parte de este taller de música virtual. En la parte anterior estuvimos charlando sobre el significado de la música. ¿Qué es la música? Tratamos de develar cuál era el significado de eso que nosotros amamos, que es la música que escuchamos todo el tiempo. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre las cualidades del sonido, es decir, las cualidades de los elementos que forman eso que nosotros escuchamos como un total, que es la música. Piensen en cualquier canción que se les ocurra y fíjense que hay una gran población de instrumentos, de frecuencias, de duraciones, de timbres, esas palabras que parecen de otro planeta, en definitiva son las que nosotros frecuentamos todo el tiempo a la hora de apreciar una obra musical. Entonces, vamos a hablar de las cualidades de los sonidos de la música. Las cualidades son cuatro. Son cuatro y son igual de importantes, así que el orden va a ser indistinto. Vamos a dejar el mate aquí. En primera instancia vamos a hablar de lo más fácil. Cuando nosotros tenemos un sonido, tenemos sonidos cortos y sonidos largos, ¿no? ¿Cuánto dura una onda? Como dijimos la semana pasada, una onda sonora define la cualidad entonces de la duración. La primera cualidad va a ser la duración de un sonido. Bien, y la duración se va a dividir, como dijimos recién, en corto o largo. Pensemos algún ejemplo, ahí desde casa, un sonido corto. ¿Cuál puede ser un sonido corto? Por ejemplo, una bocina. Pip, pip. Un sonido largo, la sirena de los bomberos, ¿no? Que nos viene a advertir sobre algún riesgo, en definitiva, ¿no? Los sonidos largos generalmente tienen un significado. Bien, en segunda instancia vamos a hablar de la altura. La altura nos viene a decir el rango de frecuencia que tiene un sonido. Si es un sonido grave o es un sonido agudo. La cuerda más gorda de la guitarra, el mi de arriba, va a ser un sonido grave. En cambio, la cuerda de abajo va a ser un mi agudo. Esa es la diferencia entre una altura baja, ¿no? Una altura baja que sería el grave, o una altura alta, se dice. ¿Vieron cuando hay un cantante que dice esta canción me queda muy alta, no la puedo cantar, o me queda muy baja? Está hablando entonces de la altura. Cualquier sonido que nosotros escuchamos tiene una altura. Esa altura, vamos a hacer un pequeño machete acá. La onda que nosotros dibujamos la semana pasada es una vibración que circula respecto a un eje. Mientras más veces circule y más rápido por segundo, va a ser más aguda, es decir, va a tener una altura más alta. Mientras menos se mueva, como la cuerda de una guitarra grave, fíjense cuando tocamos la cuerda de una guitarra que podemos ver cómo se ondula. Mientras menos veces circule sobre su propio eje, la altura va a ser más grave. Nosotros, los humanos, podemos escuchar desde 20 hasta 20.000 hercios, que vendría a ser, un hercio vendría a ser una ondulación en el eje. Si cumple ese sonido con el espectro que nosotros podemos escuchar, nosotros vamos a recibir el sonido. Si no cumple con ese requisito, no lo vamos a escuchar. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, un gato o un perro no lo escuchen. Los perros, por ejemplo, escuchan hasta 45.000 hercios. Y no escuchan tan bajo como
nosotros, es decir, tienen un espectro mucho más agudo en cuanto a la altura. Fíjense que escuchan más del doble que nosotros. Por eso ellos, cuando paran la oreja, ustedes van a ver con los perros de su casa, están escuchando algo que nosotros por ahí no podemos percibir. Nuestro cerebro no está preparado para escuchar sonidos por fuera de este rango, por fuera de este espectro. Entonces, como decíamos, la altura la vamos a dividir en grave y agudo. Estos van a ser nuestros dos parámetros. En tercera instancia vamos a hablar de la intensidad. La intensidad nos va a indicar con cuánto volumen, y acá estamos hablando de decibeles, con cuánto volumen va a sonar esta onda. Es decir, si la onda va a ser así chiquitita o si va a ser así de verdad, ¿no? O sea, va a usar ese parámetro de débil o fuerte. Si nosotros estamos tocando con una banda, por ejemplo, no tenemos amplificación, no tenemos micrófono, nos van a pedir que cantemos fuerte para que escuche toda la sala. Estamos hablando entonces de intensidad. En cambio, si tenemos amplificación, tenemos algún micrófono para ir dando vueltas, nos vamos a poder permitir tocar usando diferentes intensidades porque se va a escuchar de todas maneras. Estamos entonces hablando de intensidades débiles e intensidades fuertes. Entonces, fíjense que ya tenemos tres cualidades del sonido, son todas cosas que nosotros ya conocemos, pero que prestándole la atención debida a cada una de estas cualidades, nosotros vamos a empezar a desarrollar el oído, vamos a empezar a apreciar la música de otra manera. Y por último, vamos a sacar la última flecha, el timbre. Acá estamos hablando de una cualidad súper importante porque es la que nos distingue. Mi voz, por ejemplo, es distinta a la de cualquiera de ustedes porque tiene su timbre propio. El timbre, así como el timbre de cualquier instrumento, está constituido por el material que hace posible que ese sonido se expanda. Por ejemplo, una guitarra, seguimos con el ejemplo de la guitarra para que sea más gráfico, suena de una manera. Ahora, si yo traigo un ukelele, que es de consistencia un poco más chiquitita, ustedes van a ver que suena de otra manera, porque el timbre está condicionado por el material de ese sonido. La guitarra tiene una caja más grande, el ukelele tiene una caja más pequeña, ¿no? Entonces, el timbre va a ser la particularidad de cada sonido y tiene que ver con el cuerpo. Muchas veces, este es un ejemplo que por ahí surge mucho en el nivel primario. Los chicos me dicen, profe, a mí me dicen que yo tengo la voz parecida a la de mi hermano. Y bueno, porque los hermanos tienen una consistencia física, generalmente genética, muy parecida. Los huesos que terminan propagando los sonidos al hablar tienen una consistencia parecida. Entonces, el timbre de esas dos voces va a ser muy parecido. Fíjense que trabajamos con 4 cualidades: duración, altura, intensidad y timbre. Son las 4 cualidades que nosotros podemos empezar de a poquito a trabajar a la hora de escuchar música. Y por último, haciendo aquí un pequeño paréntesis, la música se va a dividir, usando todo esto, en melodía, armonía y ritmo, ¿no? La melodía está formada por notas sucesivas, una detrás de la otra. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. La armonía está constituida por notas
en simultáneo, es decir, toco un acorde de una guitarra. Tring. Y el ritmo es el movimiento de una obra. Fíjense cuando vamos a bailar, por ejemplo, que el cuerpo, por más que no sepamos nada de música, que nunca hayamos estudiado teoría y solfeo, que nunca hayamos asistido a una clase, el cuerpo se nos mueve al compás de la música. Tenemos algo innato, que es el ritmo, que nosotros después podemos, sí, profundizarlo y mejorarlo, pero hay algo que nosotros ya contamos que es el ritmo. Para cerrar, entonces, esta clase, hablamos de las cualidades de los sonidos y de cómo esos sonidos se pueden combinar para crear una obra musical. Todo esto que nosotros tenemos aquí, tenemos que combinarlo. Recuerden que dijimos que la música es un ordenamiento de sonidos, una organización de sonidos. Tenemos que organizarlo de una manera creativa a través de melodías, notas sucesivas, armonías, acordes y ritmos. Ritmos de diferentes géneros, de diferentes tempos, en pos, como decíamos la clase pasada, de una mejor expresión, en pos de lo que nosotros queremos transmitir. Les mando un gran saludo, nos despedimos desde la casa del Bicentenario, agradecemos acá a Nito Lescano que nos está bancando con las cámaras y el sonido y nos encontramos pronto. Muchísimas